Hola a todos, bienvenidos de regreso. Hoy, la historia es sobre algo que millones de personas hacen todos los días sin saber realmente qué está pasando. Sin embargo, Carlo Acutis vio con sus propios ojos lo que sucede en el cielo cada vez que alguien reza el rosario. Y lo que vio cambió su vida para siempre. Estamos hablando de algo invisible que se vuelve visible. Algo que la mayoría ignora, pero que Carlo no podía dejar de ver. Si han seguido estas historias, ya saben que Carlo Acutis era diferente desde niño. A los 7 años ya hacía preguntas sobre la Eucaristía que dejaban sin palabras a los sacerdotes. A los 10 años diseñaba páginas web sobre milagros eucarísticos. A los 15 años murió de leucemia, pero antes de morir, vivió cosas que la mayoría de los santos tardan décadas en experimentar. Carlo tenía una sensibilidad especial para lo sobrenatural. No es que buscara visiones o experiencias místicas. Simplemente las tenía. Su madre, Antonia, cuenta que desde pequeño Carlo hablaba de la presencia de la Virgen María como si fuera algo tan natural como hablar del clima. Mamá, la Virgen está aquí, decía en medio de la sala. Y lo decía como quien dice está lloviendo. Un día, cuando Carlo tenía 13 años, su madre lo encontró llorando en su habitación. Tenía el rosario en las manos. Antonia se asustó y le preguntó, Carlo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Carlo levantó la mirada, con los ojos rojos pero brillantes, y dijo algo que Antonia nunca olvidaría, mamá, acabo de ver lo que pasa cuando rezo el rosario. Y no puedo creer que la gente no lo sepa. Si todos supieran lo que yo acabo de ver, nadie dejaría de rezar el rosario nunca más. Antonia se sentó a su lado. Le preguntó, ¿qué viste, Carlo? Pero Carlo solo negó con la cabeza y dijo, no tengo palabras suficientes para explicarlo. Pero ahora entiendo por qué los santos vivían con el rosario en la mano. Desde ese día, algo cambió en Carlo. Antes rezaba el rosario porque sabía que era importante. Después de esa experiencia, lo rezaba como si su vida dependiera de ello. Y no solo uno. Rezaba 3 rosarios completos al día. 150 Ave Marías diarias. Sus compañeros de la escuela lo veían caminar por los pasillos con el rosario en el bolsillo. Lo sacaba entre clases. Lo rezaba en el camión. Lo rezaba antes de dormir. Su madre cuenta que a veces se despertaba a las 3 de la mañana y encontraba a Carlo arrodillado frente a un crucifijo, con el rosario en las manos, rezando en voz baja. Le preguntó una vez, Carlo, ¿por qué rezas tanto? ¿No te cansas? Carlo la miró con esos ojos serios que tenía y respondió, mamá, si tuvieras lo que yo veo cada vez que rezo, no preguntarías eso. Preguntarías cómo puedo parar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Carlo vio? Esa pregunta persiguió a su madre durante años. Carlo hablaba de luces, de movimientos en el cielo, de cosas que suceden cuando las cuentas se mueven. Pero nunca daba detalles completos. Hasta una tarde de marzo del 2005. Ese día, Carlo estaba en la capilla de su parroquia. Era un día entre semana. No había nadie más. Solo Carlo, arrodillado en una banca del fondo, rezando el rosario. Su madre había ido a encender una vela y cuando regresó, encontró a Carlo completamente inmóvil. Los ojos abiertos, pero sin pestañear. Las manos congeladas sobre las cuentas del rosario. Antonia sintió pánico. Se acercó corriendo y lo sacudió suavemente. Carlo, Carlo, ¿me escuchas? Pero Carlo no respondía. Estaba como en trance. Pasaron casi 5 minutos así. Antonia estaba a punto de llamar a una ambulancia cuando Carlo finalmente parpadeó, tomó aire profundamente y volvió en sí. Antonia lo abrazó, temblando. Carlo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Carlo tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente. Más suave. Más seria. Dijo, mamá, acabo de ver el cielo completo moverse por un rosario. Antonia lo miró sin entender. Carlo continuó, había una mujer rezando el rosario en otro lugar. No sé dónde. No la conozco. Pero mientras ella rezaba, yo vi. Mamá, vi a miles de ángeles moviéndose.
Vi almas siendo liberadas. Vi demonios huyendo. Vi luz cayendo sobre personas que ni siquiera saben que alguien está rezando por ellas. Antonia se sentó a su lado, sin palabras. Carlos siguió hablando: el rosario no es solo una oración, mamá. Es una batalla. Cada Ave María es como un golpe contra la oscuridad. Y la Virgen María está al frente, dirigiendo todo. Ella toma cada rosario que rezamos y lo usa como un arma. Una espada de luz. Después de esa experiencia, Carlo comenzó a hablar del rosario de una forma que incluso los sacerdotes encontraban impresionante. Él decía: la gente piensa que el rosario es solo repetir palabras. Pero no es eso. El rosario es un ejército de oraciones. Cada Ave María es un soldado. Y cuando terminas el rosario, has enviado 50 soldados al cielo para luchar por las almas. Le preguntaron una vez: pero Carlo, ¿no es aburrido rezar lo mismo 50 veces? Carlo sonrió y respondió: ¿es aburrido para un soldado disparar 50 veces en una batalla? No. Porque cada disparo cuenta. Cada Ave María cuenta. Carlo explicaba que cuando rezamos el rosario, no estamos solos. Él decía: la Virgen María reza con nosotros. Los ángeles rezan con nosotros. Los santos rezan con nosotros. Y todos juntos formamos una cadena de luz que atraviesa el cielo y la tierra. Pero lo más importante que Carlo enseñaba era esto: no importa si rezas distraído. No importa si te duermes a la mitad. No importa si sientes que no sirve de nada. Cada rosario que empiezas, la Virgen lo termina. Porque ella nunca abandona una oración comenzada con amor. La segunda experiencia que Carlo tuvo con el rosario fue aún más intensa. Sucedió en octubre del 2005, durante el mes del rosario. Carlo había empezado una práctica especial: rezar el rosario todos los días a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Un día, exactamente a las 3, Carlo estaba en su habitación rezando. De repente, sintió un calor intenso en el pecho. Como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de él. Abrió los ojos asustado y lo que vio lo dejó sin aire. Frente a él, de pie junto a su escritorio, estaba la Virgen María. No era una imagen. No era su imaginación. Era ella. Real. Viva. Vestida de blanco y azul, con las manos extendidas hacia él. Y de sus manos caían rayos de luz. Luz dorada, brillante, que llenaba toda la habitación. Carlo cayó de rodillas, temblando. No podía hablar. No podía moverse. Solo podía mirar. La Virgen no dijo nada con palabras. Pero Carlo entendió todo. Ella le mostró algo sin hablar. Le mostró el mundo desde arriba. Y en ese mundo, Carlo vio miles, millones de pequeñas luces subiendo desde la tierra hacia el cielo. Eran rosarios. Cada luz era un rosario siendo rezado en algún lugar del planeta. Y luego vio algo más. Vio que cada vez que una de esas luces llegaba al cielo, algo pasaba en la tierra. Un enfermo sanaba. Un pecador se arrepentía. Un alma en purgatorio era liberada. Una familia se reconciliaba. Una persona al borde del suicidio sentía paz. Todo conectado. Todo por el rosario. Carlo vio cadenas rompiéndose. Vio prisiones abriéndose. Vio demonios huyendo aterrorizados solo por el sonido del Ave María. Vio ángeles descendiendo con espadas de fuego cada vez que alguien nombraba a Jesús en el rosario. La visión duró solo unos segundos. Pero cuando terminó, Carlo estaba empapado en sudor, llorando, con el rosario apretado contra su pecho. Su madre entró corriendo porque escuchó que algo había caído. Encontró a Carlo en el suelo, de rodillas, repitiendo una y otra vez: gracias, gracias, gracias. Cuando finalmente pudo hablar, Carlo le dijo a su madre: mamá, acabo de ver por qué el demonio le tiene tanto miedo al rosario. Porque cada rosario que rezamos destruye años de su trabajo. Cada rosario libera a cientos de almas de su influencia. Por eso él hace todo lo posible para que la gente no rece. Porque sabe que si todos rezaran el rosario, su reino se derrumbaría en días.
Carlo explicaba el rosario de una forma tan sencilla que hasta un niño podía entenderlo. Él decía, el rosario es como un teléfono directo con el cielo. Cuando lo rezas, la Virgen María contesta inmediatamente. Siempre. Ella nunca ignora un rosario. Nunca. También decía, cada misterio del rosario es como una ventana al cielo. Los misterios gozosos te muestran la alegría de Dios. Los dolorosos te muestran el amor de Dios. Los gloriosos te muestran el poder de Dios. Y los luminosos te muestran la luz de Dios. Cuando terminas un rosario completo, has visto a Dios desde 20 ventanas diferentes. Pero lo que más impactaba era cuando Carlo hablaba del efecto del rosario en tiempo real. Él decía, cuando rezas el rosario por alguien, esa persona lo siente. Tal vez no sabe qué es. Tal vez piensa que es solo un pensamiento random. Pero en ese momento, algo cambia en su corazón. Una puerta se abre. Y Dios entra. Ahora, lo que voy a contar a continuación es algo que muy poca gente sabe. Porque la familia de Carlo lo mantuvo privado durante años. Solo lo compartieron después de la beatificación, cuando sintieron que era el momento correcto. 10 días antes de morir, Carlo estaba en el hospital. La leucemia había avanzado rápido. Demasiado rápido. Los médicos dijeron que era cuestión de días. Carlo lo sabía. Pero no tenía miedo. Solo pedía una cosa constantemente, su rosario. Una noche, a las 2 de la mañana, una enfermera entró a su habitación para revisar sus signos vitales. Encontró a Carlo despierto, con los ojos cerrados, rezando el rosario en voz baja. La enfermera le dijo, Carlo, deberías dormir. Necesitas descansar. Carlo abrió los ojos y la miró. Y lo que dijo dejó a la enfermera paralizada. Carlo dijo, no puedo dormir. Hay demasiadas almas que necesitan ayuda esta noche. Y el rosario es lo único que puede salvarlas. La enfermera, conmovida, se sentó junto a él. Le preguntó, Carlo, ¿cómo sabes que hay almas que necesitan ayuda? Carlo sonrió débilmente y respondió, porque la Virgen me lo muestra. Cada vez que rezo el rosario, ella me deja ver a una o dos personas que están en peligro. Personas que están a punto de tomar decisiones terribles. Personas que están a punto de morir sin Dios. Y yo rezo por ellas. La enfermera, escéptica pero curiosa, le preguntó, ¿y funciona? ¿Realmente ayuda? Carlo asintió. Siempre funciona. Tal vez no veo el resultado. Tal vez nunca sé quiénes son. Pero la Virgen me asegura que cada rosario que rezo salva al menos una vida. A veces más. Esa noche, Carlo le pidió a la enfermera que rezara el rosario con él. Ella aceptó, aunque no sabía bien cómo. Carlo la guió. Juntos rezaron un rosario completo. 50 Ave Marías. 5 misterios. Cuando terminaron, Carlo le dijo, acabas de salvar a alguien. No sé quién. Pero alguien en este momento acaba de recibir la gracia que necesitaba para no rendirse. La enfermera salió de la habitación llorando. No sabía si creerle o no. Pero algo en su corazón le decía que Carlo tenía razón. 3 días después, esa misma enfermera recibió una llamada. Su hermano, que llevaba años sin hablar con la familia, la llamó llorando. Le dijo, no sé qué me pasó. Hace 3 noches estaba a punto de suicidarme. Tenía todo planeado. Pero de repente sentí algo. Como una mano en mi hombro. Y escuché una voz que me dijo, no lo hagas. Te amo. Y no pude hacerlo. Algo me detuvo. La enfermera revisó la fecha. Fue exactamente la noche en que ella y Carlo rezaron el rosario juntos. Ella regresó corriendo al hospital para contarle a Carlo. Pero cuando llegó, Carlo ya había entrado en coma. Nunca pudo decirle lo que había pasado. Pero la enfermera sabe. Sabe que el rosario que rezaron esa noche salvó la vida de su hermano. En los últimos días de Carlo, cuando ya casi no podía hablar, su madre le sostenía el rosario. Y juntos lo rezaban. Antonia movía las cuentas y Carlo movía los labios en silencio. Ave María tras Ave María.
Una tarde, mientras rezaban, Carlo abrió los ojos de repente y miró hacia el techo. Antonia siguió su mirada pero no vio nada. Le preguntó, «Carlo, ¿qué ves?» Carlo sonrió. Y con voz débil, casi un susurro, dijo, «Veo todos los rosarios que he rezado en mi vida. Están ahí arriba. Como estrellas. Y cada uno tiene un nombre. El nombre de la persona que salvó». Antonia comenzó a llorar. Carlo continuó, «Mamá, hay nombres que no conozco. Gente que nunca vi. Y la Virgen me está diciendo que todos ellos están a salvo ahora. Por el rosario». Luego Carlo cerró los ojos y dijo algo que Antonia nunca olvidará, «El rosario es la oración más poderosa que existe. Porque no es nuestra oración. Es la oración de la Virgen María a través de nosotros. Por eso nunca falla». Esas fueron las últimas palabras coherentes de Carlo sobre el rosario. Horas después, entró en coma profundo. Y el 12 de octubre del 2006, Carlo Acutis murió. Pero en sus últimas respiraciones, sus labios seguían moviéndose. Y su madre sabe qué estaba diciendo. Estaba rezando el rosario. Hasta el último aliento. Después de la muerte de Carlo, su madre encontró algo en su habitación. Un cuaderno. En ese cuaderno, Carlo había escrito frases sobre el rosario. Frases que nunca compartió con nadie. Una de ellas decía, «El rosario es el arma que el cielo nos dio para la batalla más importante de todas, la batalla por las almas». Otra decía, «Si todos en el mundo rezaran el rosario al mismo tiempo, el infierno se quedaría vacío por 24 horas». Y la última frase, escrita días antes de morir, decía, «No tengan miedo de rezar el rosario. Aunque se distraigan. Aunque se duerman. Aunque no sientan nada. Porque la Virgen recibe cada intento como si fuera perfecto. Y lo usa para salvar al mundo». Carlo Acutis vio lo que sucede cuando rezas el rosario. Vio el cielo moverse. Vio ángeles descender. Vio almas liberadas. Vio demonios huir. Vio milagros suceder en tiempo real. Y lo más importante, vio que ningún rosario se pierde. Nunca. Cada uno cuenta. Cada uno salva. Cada uno cambia la eternidad. Para Carlo, el rosario no era una devoción opcional. Era la diferencia entre la luz y la oscuridad. Entre la salvación y la perdición. Entre la vida y la muerte. Y en sus últimos momentos, cuando ya no podía moverse, cuando ya no podía hablar, cuando ya no podía hacer nada más, Carlo seguía rezando el rosario. Porque sabía que mientras hubiera un rosario siendo rezado en algún lugar del mundo, había esperanza. Siempre hay esperanza. Si Carlo Acutis estuviera aquí hoy, te diría solo una cosa, reza el rosario. No importa cómo. No importa cuándo. Solo rézalo. Porque del otro lado, en el cielo, algo increíble está sucediendo. Y tú eres parte de eso.